Bueno, buenos días a todas y todos, o buenas tardes para aquellos que no estén en nuestro territorio. Hoy vamos a tener una conferencia científica y antes de presentarla, bueno, les cuento que dentro del ciclo de Pensando lo Vincular, el viernes 21 próximo, 21 de octubre, Pensando lo Vincular tendrá el tema de cuerpos, visibilidad en la clínica, y presentarán Raquel Bossolo y Silvia Bolster, coordinado por Susana Matus. Hoy tenemos una conferencia científica de lujo, como tenemos siempre, pero bueno, con la presentación de Rubén Mario Di Marco, y con Carlos Bussetti. Bueno, yo los voy a presentar. Va a comenzar Rubén, y después va a continuar Carlos. Vamos a hacer una dinámica donde cada uno hará su presentación y después será al modo de conversatorio entre ellos y con los presentes, con el grado de participación por comentarios, preguntas, o lo que quieran decir, ¿sí? En relación a temas, un tema tan vasto, porque la verdad que es tan vasto, tan hermoso y tan de nuestra práctica, que es transferencias, amor, deseo, presencia, implicación del analista, casi nada. Así que bueno, seguramente habrá mucho para pensar y para trabajar. Primero voy a presentar a Rubén Mario, psicoanalista, ex miembro docente y supervisor del Hospital Tobar García, miembro fundador, docente y supervisor de la Fundación CISAN, miembro activo de la APPG, participante del grupo Vínculos LACAM, coautor con Aurora Fabre del libro Variantes de la cura en los dispositivos psicoanalíticos, en 2 volúmenes que recomiendo fervientemente, y autor de numerosos textos. Bueno, lo presento a Carlos y después igual comienzan ustedes para después no interrumpir, ¿sí? Carlos Bussetti, psicoanalista, miembro y expresidente del Colegio de Psicoanalistas. Su último libro publicado es Psicoanálisis en Movimiento, Fragmentos e Iluminaciones, un título bastante tentador para conseguir el libro y leerlo, tienta bastante, de la editorial Lugar, y además participa del grupo de La Oscura Noche como grupo de investigación. Así que, bueno, comenzamos por Rubén y después continuará Carlos. Te escuchamos, Rubén. Bueno, muchas gracias, Nélida, por tus palabras. Gracias a la comisión directiva por haber posibilitado este encuentro de hoy. En verdad es un reencuentro con Carlos porque hace un tiempo Carlos me invitó a trabajar este tema de la transferencia o transferencias en el Colegio de Psicoanalistas. En aquella oportunidad la propuesta era transferencia, contratransferencia e intersubjetividad. Y bueno, fue una experiencia de diálogo entre nosotros y con los colegas de una enorme riqueza, y nos quedaron, por supuesto, 1001 preguntas, interrogantes y posibilidad de investigación y demás, que bueno, nos dio ganas de encontrarnos en este espacio. Agradezco mucho la presencia de ustedes, de todos ustedes, y le pedí a Nelida que contara en mi currículum esta vez, realmente no lo hago, pero esta experiencia en relación al Tobar García y a la Fundación CISAM, ¿no? En donde hay un CET, un centro de día y demás, porque lógicamente conectado con este tema, por supuesto aparecían en mí infinidad de escenas y situaciones vividas en esas instituciones, donde, como todos los que hemos estado
por esos lugares, nos vimos confrontados con las cuestiones que tienen que ver con lo que fuimos conceptualizando como transferencias múltiples, ¿no? La cuestión de cómo pensar al paciente, el que llega allí, el niño, en el caso del Tobar, adolescente, y sus familias, inexorablemente, ahí había que poner a trabajar y a considerar ahí lo real en juego, y la cuestión de los lazos, y el cruce de la intersubjetividad, la interfantamatización y demás, pero también la dimensión institucional y la dimensión de trabajo en equipo interdisciplinario, es decir, cómo pensar la transferencia, lo transferencial en esas dimensiones tan amplias, como bien decía Nevi hace un momento, es un tema vastísimo, vastísimo. Yo en aquel entonces, cuando Lacan empieza su seminario, el primer seminario dice algo tan simple y tan común como esto, ¿no? Prefiero dejar a la noción de transferencia su totalidad empírica, señalando que es plurivalente. Y que interviene a la vez en varios registros, en lo simbólico, en lo imaginario y en lo real. En aquel momento ya había presentado su conferencia que llamó lo simbólico, lo imaginario y lo real. Después retoma esta cuestión ya en el seminario 22, RCI, y especialmente en el SINTOM, el 23, ¿no es cierto?, para trabajar la cuestión de los nudos. Pero me pareció muy interesante, ¿no es cierto?, porque ya este pensador estaba dando cuenta, ¿no es cierto?, de lo que vivíamos allí en el hospital, con todas sus problemáticas. Bueno, yo les voy a leer, para ordenar un poco mi exposición, no, otra cuestión también, ¿no?, en relación a la clínica y a la teorización. Acá en un momento dado dice algo así como que el concepto gobierna la cura gobierna el concepto, ¿no? Y bueno, vamos a ver, no sé. Este apartado yo lo titulé como Velázquez, el analista en el entre. Al ubicar con Lacan que en el principio del psicoanálisis está la transferencia y que esta es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, en la singularidad de la subjetividad y de los lazos y de sus quehaceres, podemos servirnos de Velázquez, como se sirvió a Lacan, para ubicar al analista en su intervención clínica, tal como el pintor, con su presencia en la escena misma de su cuadro haciendo las meninas. Recordemos que la pintura muestra, torna visible en el decir de Paul Klee, la puesta en acto del pintor en su métier. Configura un entre como lo configuramos nosotros, los psicoanalistas, en nuestro quehacer en la sesión. Dijo Velázquez, no me preguntéis por la infanta Margarita, ni por el perro, ni por la enana. Yo solo pinto el aire que hay entre ellos. Puesta en acto del cuadro que se hace, de la escena transferencial que se monta en el cada vez de cada encuentro, con la sincronía de la situación clínica en su actualidad acontecimental del encuentro analítico, cuando se produce el toque de lo real de la transferencia. Su principio, su realidad, trae en simultáneo y rizomáticamente las diacronías que se ponen en juego con las transmisiones de lo transgeneracional y de lo histórico sociocultural del analizante, que llega a la consulta con su sufrimiento, con su síntoma o con lo transpuesto en lo real cuando no se ha construido el síntoma, precisamente. Esta modalidad de la situación clínica que combina lo sincrónico y lo diacrónico, estableciendo la crucial diferencia entre transferencia y repetición, se juega también, aunque de otra manera, en el analista.
que se dispone a tramitar el montaje, desmontaje del dispositivo transferencial que adviene. El dispone, lógicamente, remite a la disponibilidad, a aquel concepto tan rico de Julián, ¿recuerdan, no? Ante la ahora, el dispositivo, que es una tienda de campaña, que es una de las traducciones que tiene la palabra skene escena, con toda la provisionalidad de lo dinámico y del devenir permanente. Ahora, ante la intemperie tan inclemente de los tiempos actuales, el dispositivo también es un refugio y muchas veces también es un búnker. Que Freud haya ubicado a la transferencia como el pivote fundamental de la cura, con sus modalidades paradojales de motor y de resistencia, es porque reconoció el lugar y la posición del analista con su presencia y con su implicación, aunque no lo haya nombrado ni conceptualizado con la riqueza que lo estamos haciendo nosotros últimamente. Quiero decir que Freud deja de ser neurólogo y cual artista convoca a las escenas, convoca a los demonios, atiza el fuego de las pasiones. Nos invita, a mi entender, a pensar en la clínica, insisto, desde las complejidades de la escena. Recordemos que en uno de sus primeros manuscritos ubica un relato clínico poniendo escena 1. Se dio cuenta, Freud, ¿no?, como principio del psicoanálisis, que la clínica no es sin la posibilidad de meterse en la escena, aunque haya decidido en un momento dado, como sabemos, quitar escena con la propuesta de que el análisis convenía que fuera con diván. Sin embargo, la escena había llegado para el analista y allí había que estar. Llegó como llegó esa familia disfuncional una noche al estudio de Pirandello en busca de un autor, ¿sí? Sus relatos clínicos lo muestran elocuentemente en su quehacer implicado, lleno de contradicciones, de tropiezos pasionales que enseñan qué es psicoanalizar, con tropiezos, contradicciones. La intervención analítica es un hacer por primera vez en cada sesión. No hay libreto previo, no hay modelo. Esto significa puesta en acto. Entendemos que convoca como intervención al acto analítico y al saber hacer, además de la interpretación. Con la singularidad que aporta que se opere con los otros pivotes fundamentales de la transferencia. Nos referimos, siguiendo a Lacan, al deseo del analista, al amor, entendido no solamente como narcisístico, sino en la escena de la diferencia, como nos enseñó Badiou, y desde ya al saber supuesto, sujeto supuesto. Pivotes trabajados con montaje escénico desde las dimensiones de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario, de lo inconsciente del analizante y del analista, adviniendo lo inconsciente en ese entre como dispositivo de trabajo, en el cada vez del encuentro, realidad del inconsciente de estructuración permanente, inconsciente inacabado. Trabajando con la perspectiva de lo situacional en inmanencia, perspectiva que ubica, reconoce los flujos, lo diverso, la posibilidad de invención de la novedad radical. A este apartado lo titulo Desde el síntoma al síntoma. La dirección de la cura se caracteriza por el trabajo clínico en transferencia que va desde el síntoma al síntoma. El síntoma, en su complejidad teórica, es un muy interesante aporte de Lacan a la cura, y en especial a cierto fin de análisis. Se trata de lograr un anudamiento de las tres dimensiones mencionadas, real, simbólico, imaginario, que él había nombrado en aquel entonces que yo les mencionaba, experiencias de lo humano, que configuran, los tres, un nudo llamado Borromeo, con un cuarto que anuda el llamado síntoma. Interesante que Lacan toma este nombre antiguo del síntoma para
para trabajar estas dimensiones. No inventa un neologismo para esto que está proponiendo, me parece muy interesante pensarlo. Que se puede entender de manera simplificada como la posibilidad de un saber hacer, a partir del síntoma precisamente, una obra propia, que siempre remite a un saber hacer novedoso con los otros en los vínculos, y que a su vez él propone llamar relaciones intersintomáticas con H, sintón, para hablar de esto de la novedad radical, de un amor nuevo, dice él, ¿no es cierto? El analista metiéndose en el síntoma del analizante con el artificio de la transferencia. Lacan lo dice de manera muy enigmática. Por la transferencia en cada caso, el analista ya está ahí. En el principio, en el síntoma, en el fantasma del analizante. No sin angustia, digo yo, ¿no? Obviamente todo esto lo estoy diciendo yo. No sin sufrimiento, se trabaja desde ahí, desde adentro, en procura de que advenga en el analizante su posibilidad de creación de su propio síntoma, pasando de las identificaciones primarias a una novedosa identificación, de vuelta, identificación al síntoma, identificación a su obra propia, novedad, ya dejamos el pasado en lo posible, vuelve siempre, pero de una manera distinta, obviamente. Con el compromiso del analista más allá de lo puramente simbólico, de la clásica interpretación. La intervención en lo real, el acto analítico lo implican con todo su ser, con todo su cuerpo. Operación en el analista en el devenir de cada cura. La cura convoca a descoagular la propia resistencia sintomática del analista, lógicamente, ¿no? Que en general, por eso se plantea que la resistencia es la resistencia del analista, la resistencia fundamental a considerar. Es crucial para el devenir del análisis trabajar con el registro de esta resistencia y procurar un cauce posible. Lugar del propio análisis, ¿no es cierto? Lugar de la supervisión, lugar del escrito. Acá enfatiza mucho y nos invita mucho a escribir los casos, a escribir borradores, ¿no? El escrito es una posibilidad riquísima, ¿no es cierto?, de trabajar, bueno, las coagulaciones resistenciales. Cuando Lacan dice que el analista puede ser síntoma, también lo dice así, del analizante, a mi entender da un paso más en ubicar otro pivote fundamental en la transferencia en pos de encauzar un reanudamiento o un nuevo anudamiento en la estructuración concebida como, en la estructuración subjetiva y en los lazos concebida, por supuesto, como abierta disipativa. Avanzo un poco más, después pongo un apartado que titulé Arbeit freudiano, donde me puse a pensar la especificidad del trabajo en el análisis, ¿no es cierto? A partir de la propuesta freudiana de asocie, ya se sale de la hipnosis, se sale de toda propuesta sugestiva y se trata ahí de trabajar. Hay que trabajar mucho el trabajo del sueño, el trabajo del síntoma, el trabajo de la asociación libre y obviamente el trabajo del analista, ¿no es cierto?, el desciframiento, que no es con vademecum desde ya, ¿no es cierto?, digamos, sino que es un trabajo ahí, todo un apartado sobre ese tema. Otro apartado es el estilo del analista. Me detengo un poquito en este y queda uno más, para que se vayan viendo por dónde voy. Este dice así, quiero traer la cuestión del estilo del analista en la transferencia. Lacan estuvo especialmente ocupado en darle un lugar al estilo, advertido de que en él había una impronta en su escritura, por un lado, y fundamentalmente en su modo singular de tramitar la dirección de la cura, lógicamente en las cuestiones que tenían que ver con, digamos, la intervención en lo real, el acto analítico, el corte de la sesión, ¿no? Se da cuenta que hay un estilo ahí. Entonces se pone a proponer y a pensar, digamos, que se trata del estilo del analista, ¿no es cierto? Incluso Eric Spohr, un analista francés, lacaniano, propone, interesante, que el estilo es un suplemento del deseo del analista. Yo, por mi lado, entonces agrego que también de la presencia del analista, ¿no es cierto? Lo cruzo a su vez con esta otra propuesta de Lacan. El estilo es el hombre al que nos dirigimos, ¿no? Aquí me parece fundamental
considerar entonces que hay un estilo propio del analista, lo digo así, porque me interesa pensar qué alcance tiene el estilo en el a quién nos dirigimos. Habría un estilo a desplegar en función de cada analizante y también en relación al trabajo con los diferentes dispositivos. Esto lo sabemos, ¿no? Pero el estilo cuando trabajamos en pareja, o con familia, con niños, ¿no? Es decir, ahí surgen estilos, personajes, ¿no es cierto? Que uno, bueno, cuenta con una paleta bastante amplia para desplegarlo. Porque esto tiene que ver con otra cuestión que es ser semblante, que si me da, ahora un poquito voy a decirle eso. Pero sobre este tema, eh, eh, claro, es una respuesta de alguna manera al objeto mismo de que se trata, ¿no? Ser síntoma del analizante significa, entiendo yo, poder tomar la posta de su síntoma, semblantear las vicisitudes de su sufrimiento, que siempre tiene que ver con las vicisitudes en los lazos y en los quehaceres en la vida, lógicamente. Ser soporte y transporte, eso significa Übertragung, transferencia en alemán, soporte y transporte, ¿no? De un buen anudamiento en procura de la construcción de un síntoma propio, ahora ya del analizante. La complejidad de estas vicisitudes nos lleva a recurrir al concepto de estimirat en el entre analizante y analista, en esos flujos síntoma-síntoma. Aquí es donde se trata de ubicar bien qué significa presencia del analista, lo real, ¿no? No la realidad, lo real en la voz, ¿no es cierto? En la mirada, en el toque, en el estilo, de vuelta al analista, ¿no es cierto? Yo creo que no alcanza, a mi entender, ¿no? Con destacar eh, la persona del analista, o que el analista es un sujeto, o que es un ciudadano, para ubicar los atravesamientos epocales que afectan la subjetividad del analista cuando desarrolla su actividad clínica. Entiendo que es condición necesaria, obviamente, ¿no? Pero no suficiente para poder entender las complejidades que se despliegan en lo transferencial. Más aún, depende de cómo se los conciba, muchas veces estas dimensiones pueden operar como obstáculos en la clínica. En efecto, muchas veces puede obturar el genuino trabajo de lo inconsciente en la puesta en lo transferencial. Se entiende inconsciente trabajado en pareja, en familia, en institución, en equipo interdisciplinario. A ese inconsciente me refiero, no al del diván, obviamente. Se trata de considerar un desencaje necesario de las cuestiones que se caracterizan como comunicación y diálogo en lo humano. Está claro que cuando finalmente se produce la consulta, estas dimensiones de lo humano, a través de la amistad, a través de los maestros, a través de las familias, no han logrado resolver el conflicto. Entonces, ¿qué cura? Bueno, en eso estamos. Yo creo que se trata de recuperar la posibilidad de trabajar desde el malentendido estructural, fecundo, que es el campo propio de lo inconsciente, un inconsciente surrealista, barroco, un inconsciente construido fundamentalmente del equívoco, equívoco que da cuenta de las dimensiones paradojales que tiene la transferencia. Yo tenía, digo, porque no lo voy a presentar, un apartado bastante extenso acerca de la cantidad de cuestiones paradojales que se despliegan desde la clásica resistencia y motor, digamos, sabemos la cantidad de cuestiones paradojales. La otra, por supuesto, crucial es si es digamos, una dimensión intersubjetiva o una dimensión intersignificante, como en algún momento lo planteó cerradamente Lacan, a mi entender. Concluyo con... ¿Cómo estamos con el tiempo, Nelida? Bien, bien, dale, seguí. Sí, 5 minutos me lleva a leer esto, pero Dale. bueno, lo quiero compartir por lo siguiente, miren, es así, esto lo puse, esto lo conoce Carlos porque, bueno, lo presenté allí en el colegio, porque quise pensar así,
la transferencia contracorriente y sin embargo tan necesaria. Parafraseando la canción de Andrés Calamaro, El Salmón, podemos decir, grande la transferencia que como el salmón navega contra la corriente para vivir en los tiempos actuales. Al ubicar los pivotes clásicos que caracterizan la transferencia, nos resulta claro que al ofrecer un lugar, un espacio-tiempo a los sujetos que llegan a nuestros consultorios con sus sufrimientos, o por supuesto las instituciones, obviamente, vemos que nuestro trabajo clínico y de teorizaciones va efectivamente a contramano de la corriente de los efectos en la subjetividad del otro, de la cultura, hoy que funciona bajo el impacto de los imperativos del discurso capitalista, de las políticas y economías neoliberales inequitativas y de la proliferación de infinitos gadgets de consumos insaciables, a contracorriente y sin embargo tan necesaria para poder elaborar los efectos devastadores del desmantelamiento propio de los tiempos actuales. Veamos algunos de los pivotes de la transferencia y sus contracorrientes. Deseo del analista. Bueno, dijimos así, ¿no es cierto?, que se trata de la función de semblante del objeto A, es decir, esa función, ¿no es cierto?, que tiene que ver con pura falta, con, digamos, ser causa, ser motor, ¿no?, potencia, todo eso está en juego en ese semblante de objeto A, ¿no?, como lugar del deseo del analista, ¿sí?, de posibilidad de caída, incluso, por supuesto, también de funcionar como un resto desechable al fin del análisis, ¿sí? Ahora, contracorriente, digo yo, ¿no? ¿De qué? De los objetos compactos de puro goce, objetos condensadores de goce que procuran, en su empuje a la satisfacción plena, siempre insaciable, saturar la angustia a través del todo posible. No hay aceptación de pérdida en los tiempos actuales, y hay precariedades horrorosas, obviamente. Sujeto supuesto saber. Bueno, lógicamente la propuesta es caída del saber, realmente, ¿no es cierto?, en procura de la verdad. Digamos, tramita fundamentalmente lo insabido, esa dimensión, ¿no es cierto?, ese pivote fundamental, el sujeto supuesto saber. ¿Quién sabe? El analista, el analizante, cuando asocia libremente, esa terceridad entre ellos. Bueno. Ahora, contracorriente de los saberes absolutos, de las certezas, o de los extremos nihilistas que dan permanente incertidumbre, la que produce excesos de angustia, la que no funciona como motor, exceso de incertidumbre, ¿sí? La otra cuestión, presencia del analista. Bueno, entendida, como dijimos, como mirada, voz, estilo, gestos, silencios, incluso con la posibilidad de la ausencia, obviamente. Ahora, la contracorriente el exceso de virtualidad, por ejemplo, el exceso de presencias intrusivas, alterantes, al modo del gran hermano que se configuran persecutoriamente en la sociedad actual, o por el contrario, ausencias que configuran el vacío, ausencias extremas, ¿no es cierto?, sostenidas además, que configuran el vacío de la nada, produciendo esos efectos, ¿no?, de depresiones, digamos, de autismos, ¿no? Implicación del analista. Bueno, como dijimos, ¿no es cierto?, la posibilidad incluye fundamentalmente la posibilidad de desimplicarse, ¿sí?, de sostener la conjunción, disyunción que tramita de una manera singular el compromiso y la ética, ¿sí?, la ética del deseo en el análisis. Ahora, ¿a contracorriente de qué? De la manipulación, de la sugestión, del consumo, de los liderazgos siniestros o de la extrema desimplicación del sálvese quien pueda, propio de la ley de la selva de las sociedades competitivas al extremo. El amor de transferencia, bueno, el amor que propone el trabajo psicoanalítico, como dijimos, es el amor que supera lo narcisístico, en pos de la diferencia, la diversidad que tramita un odio, ¿no?, es decir, la posibilidad de tramitar el odio desde el amor, ¿sí?, en pos de un amor nuevo, un amor al saber, al sinsentido, al riesgo, a la invención en los lazos, ¿sí? Como dijimos, bueno, lo intersintomático. Ahora, ¿a contracorriente de qué? Ya sabemos, del arrasamiento del amor por quedar a merced del goce o la instrucción del otro devastador, propio de los lazos de la sociedad del capitalismo salvaje, tiempos de la indiferencia o de la crueldad del otro que no funciona como próximo. Y concluyo con esto. ¿Qué decir del encuadre? De vuelta, encuadramos la transferencia
transferencia encuadrada, o sostenemos lo transferencial en una clínica abierta a la multiplicidad de lo situacional. Ante tanto caos actual, para el analizante y ya para el analista, el encuadre puede operar como refugio necesario, ¿no? Bueno, hasta aquí, disculpen la extensión, pero bueno, esto quería contarles. Carlos, por favor. Bueno, ante todo, quiero agradecerte a vos, Rubén, a Nélida, a la asociación de conjunto por esta invitación, que la verdad me resulta muy, muy agradable. Hace ya muchos años que estoy participando del taller de los profundos, que por supuesto no es como decía Nietzsche, no acrecemos las aguas para que parezcan más profundas, pero hablamos de la profunda noche en la que vivimos. Les confieso que me asusté un poco cuando vi el flyer de anuncio de la reunión de hoy, porque dice conferencia científica. Y dije, caramba, estaré a la altura de semejante cosa. Más bien yo lo pensaba, como bien lo dijo Rubén hace un rato, como la continuidad de una conversación que iniciamos hace ya un tiempo, que creo que iniciamos antes con Rubén. Siempre compartimos algunos intereses teatrales, cinematográficos. Rubén es un gran erudito en eso, así que siempre me aconseja cosas y cuando yo veo algo que me gusta se lo cuento. Sobre todo poner de relieve el carácter de conversación que pretendo, que espero, por supuesto, que se pueda generar en esta reunión. La otra cosa maravillosa que al contrario de asustarme me pareció una elección extraordinaria, es la del chiste de Tute, que ilustra ¿no? Tengo el yo ustedizado y un analista desaparecido por la mitad, medio ausente. Que me parece que precisamente es eso de lo que nos estamos ocupando hoy. Por lo menos yo pienso decir algunas cosas a propósito de eso. Las transferencias, como decidimos con Rubén ponerla en plural, esa palabra, alude a las primeras conceptualizaciones freudianas, ¿no? Él hablaba al principio de las transferencias, y me parece que recoger esta pluralidad quizás habría que haber puesto, ahora que lo veo, amor, deseo, presencia, implicación de los analistas, ¿no? Como para evitar las abstracciones o generalizaciones o categorías universales, siendo que la nuestra es una artesanía de lo singular, ¿no? Bueno, ante todo, hablando de transferencias, ya Rubén señaló algunas de esas dimensiones del plural. Yo pondría en primer lugar también las transferencias de los analistas, ¿no? Sobre todo las transferencias que mantenemos con las teorías, ¿no? Y yo quería situar un poco ese aspecto de mi forma de ver la cuestión, ¿no? Yo pertenezco, como muchos de los que estamos aquí presentes, a una generación que, como decía Nacho Leukovich, generación no es, lo que reúne a una generación no es tanto la edad, la fecha de nacimiento, como los problemas y interrogantes que se plantean, ¿no? Entonces pertenecemos a una generación que se formó en la convicción de que había una teoría que era la correcta y las demás eran erróneas. Fue así en la política, hemos atravesado, bueno, al menos en mi experiencia, ¿no? Allí aprendimos el arte de la polémica, a pensar en contra, a argumentar hasta el fin, sin que nuestras creencias se conmovieran demasiado, y en la convicción sobre todo que en la disputa, en la polémica, radicaba la búsqueda de la verdad. Yo lo sufrí con mi formación filosófica desde muy adolescente, ¿no? Cuando yo
creía en esa frase que ahora recuerdo medio vagamente de Marx, ¿no? De que los filósofos intentaron comprender el mundo, nuestra tarea es transformarlo. Entonces, que como había que transformar el mundo y la cuestión de la comprensión era lo de menos, me dejé pasar en ese momento lecturas fundamentales, qué sé yo, ¿no? Que tuve que después remontar en otros momentos de la vida, ¿no? Qué sé yo, Nietzsche, Sartre, Heidegger, esas cosas, no valía la pena leerlas porque se trataba de transformarlos y tirar todo a la basura. Un poco con el impulso de esa práctica de lectura, es que también encaré el estudio del psicoanálisis, ¿no? El primero Freud, después Lacan, y con una manera de pensar que estaba bastante próxima a la lectura talmúdica, ¿no? A la interpretación de cada frase, de cada metáfora y cada concepto, y que, como esa era la teoría verdadera, se aplicaba de una manera absoluta a la comprensión de la clínica, ¿no? Y así, bueno, hemos observado muchísimas veces una literatura psicoanalítica ilustrativa, y pongámosle en comillas, ¿no? El caso era una demostración de las teorías, ¿no? Entonces, si no entraba, como Procusto, ¿no? Le cortábamos los pies, estirábamos un poco para que el caso entrara. Y además, como ilustración, más que como un trabajo sobre las preguntas que esa situación singular nos planteaba. Me parece que el propio estilo, volviendo a la idea de Rubén, de Lacan, favoreció un poco esas cosas, ¿no? Porque en ese estilo confrontativo de la polémica de su época, donde él tenía que hacerse su lugar, contribuyó a generar una suerte de pensamiento único, por lo menos en los comienzos de mi formación analítica, ¿no? Una vez me pasó que me encontré con una persona que confesaba sin ningún tipo de vergüenza que no podía leer otra cosa que Lacan y las referencias de Lacan. Una cosa horrible, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, me parece que un analista tiene que poder leer cualquier cosa. Hace un tiempito salió un libro que decía ¿por qué no leer a Byung-Chul Han? No hay ninguna razón para no leerlo, por más que no nos guste. A mí me gusta, pero... Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que después la experiencia clínica, la experiencia hospitalaria en particular, es lo más adecuado para destruir cualquier tipo de certeza y idea de que la teoría recubre las experiencias de la clínica. Entonces, pero sin embargo, allí se genera todo un super yo psicoanalítico, ¿no? Si no sabemos qué hacer, es porque no leímos lo suficiente, porque no estudiamos lo suficiente, porque tal autor dice lo que... bueno. Y eso en muchos casos a los más jóvenes suele sumirlos en un silencio un poco apabullante. Bueno, después uno empieza a leer otras cosas, en fin. Yo creo, al final llego a la conclusión, digamos, y eso es un poco lo que dice el subtítulo del libro que mencionaba Nélida, que toda perspectiva teórica ilumina un sector de la experiencia. Me gusta esa palabra iluminaciones que tomo de Walter Benjamin. Y deja en penumbras otros aspectos, otros sectores de la experiencia, y que el único recurso que tenemos es el fragmento. Ya Freud lo decía, ¿no? Análisis fragmentario de una histeria, el caso Dora. Y entonces por eso es que, entendiendo que solo de manera fragmentaria y pensando que cada perspectiva teórica ilumina una parte y deja en penumbras otras, me parece que le puse ese subtítulo al libro, Fragmentos e Iluminaciones. Esto, de alguna manera, era como para situar mi transferencia a la teoría. A mí me interesa poner en valor
el hecho de que analizantes y analistas son personas reales. Solly Ronnick decía cuerpos vibrátiles, que no se ajustan a ningún molde teórico ni pueden eludir las consecuencias que conlleva ser cuerpos vibrátiles. Mucho de lo que se ha dicho sobre la transferencia atiende a los aspectos formales de esa relación que está tan sobredeterminada. Ya sea que se clasifiquen los diversos tipos de transferencia, ¿no? Neurótica, psicótica, invertida, múltiple, como los intentos de formulación algebraica, como lo intentó Lacan muchas veces. Una colega francesa, que trabaja en Francia más bien, ya una mujer bastante mayor y a quien me considero deudor de muchos de su pensamiento, amiga, relativamente amiga también, con quien hemos mantenido una cantidad de conversaciones, escribió un artículo muy, muy inspirador para mí que se llamaba, se tituló El vínculo inédito. Se trata de Radmila Siguris, que publicó 2 libros en castellano, ya hace unos cuantos años, y en ese artículo, El vínculo inédito, distingue entre transferencia y vínculo. Miren a quién les vengo a hablar de vínculo, ¿no? Aquí, nada menos que ustedes son los especialistas. Y define a la transferencia como el mapa que trabaja sobre un territorio al que denomina vínculo. Esa distinción entre mapa y territorio me parece muy inspiradora. El vínculo es el territorio entonces de las múltiples percepciones, de los afectos y las sensibilidades que componen la relación entre 2 cuerpos vivos. Bifo le dice a esto la conjuntividad, ¿no? Poniéndolo a la conectividad, recuerdan ustedes. Desde esta perspectiva, entonces, el dispositivo analítico trabaja sobre las transferencias, las diversas escenas en las que se repiten asimados infantiles, pulsiones parciales, afectos y pensamientos que sean susceptibles de interpretación o construcción o de algún tipo de operación sobre ellos. Esas diversas escenas, se trata, en estas operaciones sobre eso, se trata de la enunciación de algún saber sobre el sufrimiento psíquico del analizante, ¿no? La transferencia, una imagen muy linda que tiene Lacan en algún lugar que ya no recuerdo, es que cuando el elefante entra en el cercado, dice, ¿no? La transferencia es cuando el elefante entra en el cercado, cuando el caballo trota en el picadero, es decir, en un ámbito delimitado de ese vínculo que abarca muchísimas otras dimensiones. Ese vínculo es entonces lo no analizable de la relación, es decir, la compleja red de sensibilidades que se activan en todo contacto con otro humano. Las afinidades o rechazos que se producen en el encuentro, que en la mayor medida son inconscientes, pero no por eso menos eficaces, por cierto. Y el dispositivo analítico, entonces, es el artificio que instituye un vínculo entre personas que muchas veces en la vida social jamás se hubieran encontrado, ¿no es cierto? Es muy improbable que nosotros hubiéramos conocido a nuestros pacientes si no fuera a través de este dispositivo del análisis. Y cuando ese vínculo se pone a trabajar en el picadero, se llama transferencia. Por supuesto, esta distinción es meramente teórica, porque en la práctica esas dimensiones son indiscernibles. Ahora, la abstinencia de los analistas a jugar en el plano del vínculo es lo que posibilita el trabajo, lo que evita pasajes al acto tanto de uno como de otro participante, o de otros participantes. El amor en juego entre ambos participantes, sustancia de la transferencia freudiana,
por lo general no se expresa en acciones, aunque a veces la asimetría y el poder que conlleva dieron lugar, como tristemente sabemos, a abusos económicos, sexuales o éticos. Y aquí recuerdo el caso paradigmático de Amílcar Lobo en Brasil, que había sido un torturador de la dictadura y que era un psicoanalista de la IPA, de una de las instituciones de la IPA en Brasil. El hecho de que trabajemos sobre la transferencia y no sobre el vínculo no significa desconocer esa dimensión de la escena de la cura, porque allí se hace lugar precisamente lo que Rubén recién decía. Se ve que hemos conversado con Rubén porque coincidimos en algunas cosas, el estilo personal, tanto del paciente como del analista. Estilo que está constituido por el tono de voz, la gestualidad, el lenguaje corporal, la manera de vestir, la disposición al humor, el modo de hablar, lo que yo llamo la dimensión estética del encuentro. Entonces, el vínculo es esa singular combinación de estilos que configura la dimensión real del encuentro. Por ejemplo, las intervenciones que surgen como lapsus, como las interpretaciones que nos sorprenden a nosotros, a los analistas, cuando las emitimos, las que son inesperadas, provienen de ese terreno en el que la subjetividad se impone sobre el marco controlado del dispositivo, ¿no? Nuestro inconsciente habla. Yo la verdad hablo, decía Lacan. Lo que acá está claro es que nuestro inconsciente habla en sesión. Y el amor que se juega en la situación analítica, en la situación del campo transferencial, es un amor que, como todo amor, se promete inicialmente eterno. No hay amor que no se prometa eterno. Pero, sin embargo, en nuestro caso, es un amor destinado a terminar, a separarse. Muchas veces, después de esa separación, lo que podemos llamar fin de análisis, o bueno, no sé, yo en esto soy bastante práctico para pensar el problema del fin de análisis, pero digo, cuando una vez que se termina, a veces queda entre paciente y analista algún tipo de vínculo, amistoso, profesional, de alguna manera. En otras oportunidades desaparece en ambos de la vida del otro. Se olvida. Hay una expresión muy interesante de Winnicott que dice que la función del analista cae en desuso. No sé si se olvida. Uno no se olvida de las experiencias analíticas que ha tenido como paciente o como analista, pero sí caen en desuso. Otras veces sucede, cosa que me ha sucedido últimamente en varias oportunidades en los últimos tiempos, que después de muchos años de haber compartido un periodo de análisis, los pacientes vuelven a recurrir. Me pasó hace unos años ya con una persona que después de 30 años vuelve a consultarme. Éramos los dos muy jóvenes, ya, pero bueno, se trata de otra historia. Después, si hay tiempo y en la conversación, les cuento un pequeño episodio clínico reciente que también proviene de una persona que me consulta después de, no 30, pero 12 años. Pero bueno, eso lo dejamos para después. En el libro este que les digo que escribí hace un par de años, rescaté la noción de presencia real. Presencia Reales es el título de un libro maravilloso de George Steiner, un crítico de la cultura, digamos,
Y me gustó mucho esa idea para utilizarla, que por otra parte tampoco es cosa de él, ¿no? Sino que Lacan también se ha referido en algunas oportunidades, creo que en el seminario de la transferencia, por ejemplo, a la idea de una presencia real del analista. La presencia real no es una representación, no es una representación. En el misterio de la Eucaristía, y de ahí lo saca Lacan, dice que la hostia no representa la carne de Cristo, sino que es la carne de Cristo, ¿no? Entonces ahí hay algo que me parece que vale la pena trabajar. Yo no ahora, pero lo dejo planteado como cuestión, ¿no? La presencia real del analista no representa nada, no representa papá, mamá, ¿no? Es una presencia en sí misma. Y la idea es que este misterio excede a la representación, este misterio de cómo puede ser algo y no representar, amenaza todo el sistema significante. Entonces, como un llamado al deseo, quizás es la forma en que encontré de decir esto mismo que dice recién Rubén sobre Lacan, que hacer el semblante del objeto A quizás sea otra manera de decir esto, ¿no? ¿Cómo pensar entonces esa presencia real? Porque esa presencia real puede operar en momentos de detención del análisis, pero también, sin duda, como una oportunidad de escritura de una nueva historia transferencial. Entonces, la idea que les decía recién, que de la dimensión ética se ha hablado muchísimo, forma parte ya de la doctrina psicoanalítica, pero me parece que vale la pena considerar también al análisis como una experiencia estética, no por la belleza de eso, sino por la manera en que se configuran los estilos personales. Hay algunas cosas que en la virtualidad se han perdido de ese estilo personal y otras que han aparecido. Hemos tenido alguna discusión con Gustavo del Ciopo, que ha introducido un concepto muy interesante, que es el de las nuevas presencialidades, ¿no? Quiero decir, ahora se hace bastante evidente la diferencia entre lo que es una sesión virtual y lo que es una sesión presencial. Es diferencia que no hace de ninguna manera jerarquía, no es que hay una mejor que la otra. Antes de la pandemia, la práctica habitual era subir con el paciente en el ascensor. En mi consultorio un ascensor bastante pequeño, entonces la presencia de los cuerpos era una cosa más que evidente, uno percibía los aromas y se había puesto perfume, el contacto con la mano, ¿no? Digo, todo eso queda elidido en las sesiones virtuales, ¿no? Pero el problema es cuando los participantes de este encuentro intentan presentar su mejor perfil, ¿no? El Facebook del analista y el Facebook del paciente. Yo me acordaba de un libro que leí hace muchos años, donde un analista de Nueva York o de Chicago, no sé qué, contaba que había ido a un encuentro de su institución, y que el tipo para ir antes se había ido a comprar un saco carísimo en un lugar que le había recomendado un colega, y cuando llega a la reunión se encuentra con que todos tenían el mismo saco, ¿no? Todos los hombres de la reunión estaban vestidos igual, se habían todos disfrazado de analistas prestigiosos, ¿no? Entonces digo, hay ahí también una impostura que es irreductible, quiero decir, es inevitable que algo de esto siempre se ponga en juego, ¿no? Uno siempre se saca la foto del lado donde sale mejor, ¿no?
Y respecto de la implicación subjetiva del analista, lo llamo así, no sé muy bien si es un poco tentativo, esto no quiero hacer de esto un concepto, ¿no? Me parece que se han presentado en la historia del psicoanálisis dos líneas completamente opuestas de pensamiento. De la primera, tomo como paradigma algunas afirmaciones de Meltzer. Y les voy a leer una cita. Dice Meltzer, para que tenga lugar esta búsqueda de la verdad sobre la mente del paciente, es necesario que el encuadre reduzca al mínimo las interferencias en el desarrollo y elaboración de su transferencia, tales como las que podrían ser causadas por la intrusión de realidades externas en el encuadre. El sentido común predeciría que esto es imposible en lo que hace a edad, sexo, aspecto y carácter del analista. Y acá viene el planteo. Pero afortunadamente el análisis no está sujeto al sentido común y encuentra que el impulso que surge del paciente hacia la resolución de sus conflictos actuará al margen de todas estas realidades externas, si es que no les son impuestas con demasiada fuerza, ¿no? Bueno, acá hemos vivido situaciones de demasiada fuerza, por ejemplo, en la época de la dictadura, ¿no? Es un poco difícil sostener esta idea, ¿no?, de que actuamos al margen del sentido común y de la vida real. Otra frase dice, cada analista debe idear para sí mismo un estilo simple de trabajo analítico, en los arreglos de horario y de pago, en el consultorio, en su ropa, en sus modos de expresión y comportamiento. Se trata entonces de eliminar en lo posible toda realidad externa, y la presencia real del otro, tal como lo defino, es una realidad externa al campo transferencial. Breger se ubica en esta línea, el encuadre fijo y el proceso como variable, y un texto que me parece muy clásico en esta perspectiva es el de los estudios sobre técnica psicoanalítica de Heinrich Racker, ¿no es cierto?, que condensa todo lo que debe hacerse y todo lo que no debe hacerse. Lacan polemiza desde el principio de su obra con esta perspectiva y sacude el encuadre con todos estos recursos de la sesión de tiempos variables, etc., lo que en definitiva escandaliza al establishment de su tiempo y de su lugar, y a la larga determina su excomunión de la IPA, bueno, no solo por esas razones, pero a la altura del seminario 11 define el deseo del analista como el deseo de establecer la máxima distancia entre el objeto y el ideal. Una reducción algebraica que a mi gusto deja de lado los deseos del analista. La idea de la función del deseo del analista parecería eludir la cuestión de los deseos del analista. Es decir, la curiosidad infantil que todos conservamos en nuestra disposición a la escucha, el goce de sumergirnos en las palabras del otro, que pueden ser a veces apasionantes, a veces tediosas, somníferas o despertadoras. La ambición económica, las condiciones eróticas, son determinantes del modo en que esa función abstracta se encarna en cada tratamiento. Rubén hablaba de las escenas, ya estoy terminando. Hace poco fui a ver un espectáculo, bueno, hace poco, ya hace unos cuantos meses, un espectáculo bellísimo sobre la novela de Manuel Puig, Boquitas Pintadas en el San Martín, que es una puesta de danza de Oscar Araiz y Renata Schusen. Y allí me encontré como lo que pasa en mi cabeza cuando trabajo, ¿no? Hay un modo en que se recrea la polifonía de las voces en la novela, hecha de retazos de cartas, de relatos, de conversaciones, de canciones, programas de radioteatro, y eso me hizo pensar en cuánto de eso soportamos a diario. Y lo hacemos casi siempre con gusto, cada uno a su manera, ¿no? Bueno, el otro extremo, la otra perspectiva, completamente en el otro polo, lo constituye la perspectiva de Ferenczi, la que adoptó hacia el final de su vida, que fue el análisis mutuo. Este experimento, como sabemos, le valió severas críticas de Freud y alimentó el desprecio que, sobre todo
en la pluma de Ernest Jones, en su biografía de Freud, primó sobre la figura de Ferenczi durante muchos años. Afortunadamente la obra de él fue rescatada después y dio lugar a toda una genealogía de analistas, como Balin, Judith Dupont o incluso Winnicott. La tajante crítica que hacía Ferenczi a la hipocresía del analista se basa en la idea de que un vínculo basado en la simetría estricta entre los participantes, que derive en una relación de poder, opera como reedición de los traumas infantiles sufridos por el paciente, que son precisamente los que lo llevan a la consulta. Su postura ética, o quizás lo que podría considerarse su testamento, se resume en una frase del diario clínico que les voy a leer. Dice Ferenczi allí: finalmente, a uno se le ocurre preguntarse si no es natural y también oportuno ser francamente un ser humano dotado de emociones, tan pronto capaz de empatía, tan pronto abiertamente irritado. Lo que quiere decir abandonar toda técnica y mostrarse sin disimulo, lo mismo que se le pide al paciente. No considero esta afirmación como un precepto técnico, desde ya. No, no es eso. Pero sin embargo esta frase tiene para mí el valor de un interrogante que se me plantea cotidianamente en la clínica. Hasta aquí espero que podamos conversar. Muchas gracias. Gracias, Carlos, buenísimo. Bueno, gracias a los Bueno. dos. Hicieron un despliegue clínico, teórico, fuertísimo, ¿no? Porque me parece interesante correrse de lo ilustrativo que decía Carlos, ¿no? Es decir, abrieron a lo teórico, pero articulado y anebrado, totalmente tejido desde la práctica, ¿no? Y desde las experiencias, del recorrido, ¿no? Desde cómo empezaron a lo que les fue pasando a lo largo del recorrido teórico de estudio, pero de prácticas clínicas, ¿no? Eso de lo que hay que despojarse, que los pacientes nos invitan a despojarnos, ¿no? En los momentos de presentaciones tan crudas, tan sensibles, ¿no? Así que la verdad que, sinceramente, un placer escucharlos. Dejaron muchas preguntas también, mucho para seguir pensando, y estaría bueno que, bueno, desde los participantes también, salvo que quieran ahora, entre ustedes dos, intercambiar alguna cuestión, además de los agradecimientos que se hacen mutuamente, conversado de esto mismo que presentaron, ¿no? Como efecto de eso, y también después abriendo los micrófonos para que otros puedan decir, si lo desean, algunas cuestiones, ¿no? Porque yo creo que, hablo, no quiero hablar en nombre de todos, pero resonó permanentemente en lo que han dicho en nuestras prácticas, ¿no? En nuestras sensaciones, sentimientos. Habíamos dicho con Carlos que habríamos, ¿no? Carlos, habíamos dicho que habríamos si hay participación. Sí, Después pero quería hacer un comentario sobre lo que decías vos, algún aspecto muy, muy puntual de lo que decías vos, Rubén. Vos hablabas de la contracorriente, del salmón, ¿no? Esa hermosa metáfora, ¿no? Además de las hermosas canciones de Calamaro, a quien admiro. Yo pensaba que Alain Badiou afirma que hay 4 procedimientos de verdad, ¿no? Recuerdan seguramente esa idea de Badiou, ¿no? Yo no me acuerdo exactamente los 4, pero la política, el arte, no recuerdo. el amor, El amor, claro, y el amor. bueno, el psicoanálisis. Sí. El psicoanálisis debe estar incluido, deben ser 5 en todo caso los procedimientos de verdad, porque me parece que esa contracorriente del discurso capitalista es una tabla de salvación para no quedar atrapados hasta el cogote en el mundo horroroso
en la profunda noche en que vivimos, ¿no? Creo que eso es un poco el trabajo que venimos haciendo hace años en el taller. Está bueno, Carlos. Él, si no recuerdo mal, digamos, me parece que enfatiza mucho que el psicoanálisis tiene que ver con el amor. Incluso dice que más que el deseo, ¿no? En Lacan, él descubre, digamos, que Lacan trabaja el amor como procedimiento de verdad. Lo mete por el lado del amor, porque también había ubicado de los cuatro la ciencia también, ¿no es cierto? Que no mencionamos recién, el matema, ¿no? Tal cual. Sin embargo, si no leí mal o recuerdo mal, me parece que básicamente, ¿no es cierto?, pone psicoanálisis en el procedimiento de verdad del amor, y yo creo que tiene pertinencia un poco con lo que yo traje, digamos, ¿no? En relación a esto de un amor nuevo, un amor en diferencia, como lo dice Badiou, y básicamente un saber hacer con el otro, un saber hacer obra con el otro, ¿no? Las relaciones intersintomáticas, que son siempre de novedad, siempre de invención, tiene que ver con un procedimiento de verdad por esa vía, digamos, ¿no? Acá Daniel Weisbrot te está recordando ciencia, arte, política y amor. ¿No es cierto? Claro. Sí, 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 sí. Bien, bien. En contra de los binarismos. Vamos, entre otras cosas. Entre otras cosas. Bien. Bueno, abrimos los micrófonos a ver si están habilitados. Cualquiera alguien puede quiere. activar su Ah, micrófono. bien, perfecto. Bueno, entonces, a ver qué reflexiones después de tanto. Es cierto. Carlos. Carlos, Sí, yo pensaba la relación entre transferencia y vínculo, que Isidoro Berenstein, no sé si recuerdan, introdujo el concepto de interferencia del analista como otredad, que el analista hacía una diferencia entre la transferencia del estilo clásico del analista como objeto, como un falso enlace de un objeto primario, y la relación del analista como otro. La otredad del analista pensaba si tenía algo que ver con lo que dicen ustedes del síntoma o del estilo del analista o de alguna de las ideas de diferencia. confieso que no conozco la obra de Berenstein, no lo he leído. De manera que quizás Rubén esté en mejores condiciones que yo. Sí, también Ricardo, que estuvo trabajando mucho la obra para el libro próximo. Lo que yo puedo decir es que hay que estar, a mi entender, ¿no?, advertido de esa permanente conjunción, disyunción entre el otro con mayúscula, digamos, ese otro que finalmente es un otro barrado, un otro de la cultura, un otro de la ley y demás, con el otro como prójimo, y ahí sí nosotros lo trabajamos mucho, precisamente rescatando no solo el otro semejante, sino la ajenidad del otro, que sería en términos de Lacan quizá lo imposible, ¿no? La dimensión, sostener que en el prójimo, digamos, nosotros ubicamos allí una ajenidad irreductible, digamos, un imposible allí que estaría en ese sentido, a mi entender, vinculado con el otro, ¿no? El otro barrado, ¿no? Me parece que esa es la dimensión que se pone en juego, ¿no es cierto?, cuando estamos allí con nuestro cuerpo, con nuestro ser, con nuestros miedos, con la preocupación económica y demás, pero, ¿no?, ¿Cómo operar allí para que advenga fundamentalmente ese imposible, ese real, ¿no es cierto?, presencia real? Yo escucho esto desde el lado de lo imposible, lo que no cesa de no escribirse, eso es lo real, ¿no? A mí me impacta esa, digamos, cómo se produce un lapsus de pronto, cómo una mirada o algo genera algo diferente a lo que sería un encuentro de amigos, ¿sí? Por eso decía, ¿no?, decir, digamos,
la posibilidad de la transferencia en la vida, digamos, es tan rica realmente, lo sabemos todo el tiempo con los maestros, los niños crecen en transferencia con sus padres, y en verdad, si eso opera bien, no hay consulta por un niño, porque hay una transferencia allí, en el buen sentido del sujeto supuesto a saber de los padres, los chicos los barran todo el tiempo los padres. Ahora, cuando esto empieza a enredarse, ese otro interfiere, digamos, ¿no? Ahí ¿no? Se genera una presencia intrusiva, amenazadora, o una ausencia, ¿no es cierto? Una ausencia, un ninguneo, una ausencia también, digamos, arrasadora de ese advenimiento subjetivo, ¿no? Lo que pasa es que Janine y Isidoro tomaron, digamos, el tema de interferencia pensando lo que no cubría, digamos, el concepto de contratransferencia y la presencia del analista como una interferencia, como para decirlo rápidamente, sin profundizar en la idea, ¿no? Pero como pensando la presencia del analista ya como una interferencia allí, en su sola presencia, y cómo eso se podía jugar en las sesiones. Me parece que hay algo de eso en relación a la ligazón entre estas ideas, ¿no? De presencia, de interferencia. Ahí está Ricardo levantando la mano para decir algo. Yo también, no sé si Estaba, podía. estaba Dale. Silvia primero. Estaba. Sí, No, como quieran. Dale, Silvia. Te vi, sí. Bueno, Después es que está- me quedé muy, como si, estoy muy motivada porque la próxima vez en el Pensando estamos invitadas junto con Raquel, ¿no? Nada menos que hablar de cuerpos, visibilidad en la clínica, y toca tanto estas cuestiones que ustedes están trayendo, en principio esto de la artesanía de lo singular, que hace al estilo del analista y que es algo en común, ¿no? Y que creo que es muy fuerte en ambos, de lo que traen, lo ineludible de la experiencia clínica como lugar, ¿no? De interrogación y de generar teoría desde allí, ¿no? Para que no sea una ilustración o una... que realmente desde allí interrogarse. Pero me gustó lo de cuerpos vibrátiles, obviamente, porque toca el tema, ¿no? Somos corpóreos y a veces nos olvidamos, pareciera ser que tenemos que reafirmar que somos corpóreos. Y bueno, algo que quiero traer la próxima vez es esta posibilidad de pensar cuerpos en relación a la corporalidad, precisamente, pero que hoy se hizo muy presente, hablando de presencia, con esto de la voz, la mirada, el toque, ¿no? Podemos situar ahí también el ritmo, matices, texturas, etc. Y una cosita más que me pareció muy, muy interesante es esto de la presencia real, porque justamente no es representativa, vamos a ver, Carlos, qué decís, no sé, Rubén, en función de que no es alguien. Entonces, ¿de qué se trata si no es presencia real de alguien? Bueno, de esto voy a hablar la próxima vez. Así que, pero por eso les digo, me generó mucha resonancia. Y por último, sobre la estética, que también tiene que ver su asidero con lo corpóreo, lo que se materializa. Así que la estética como experiencia es otra de las cuestiones que Carlos pusiste a jugar acá sobre la estética, porque pienso, no sé vos, Carlos, que toma la dimensión de lo siniestro, es decir, posibilita conjugar lo bello y lo siniestro que entra en transferencia una y otra vez de modos absolutamente singulares, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo porque me dejan como con ganas. Así que les Ricardo y agradezco. Daniel. Espera, una cosita a propósito de la estética, si no me voy a olvidar. Lacan hablaba de una ética del bien decir, Sí. que me parece que en definitiva es el trabajo que hacemos, poder decir cada vez mejor, para poder rodear aquello que no se puede decir, ¿no es cierto? Eso. Y del Ahí bien está, hacer, ¿no? Y ahí la está. ética del bien hacer.
Bueno, claro, por supuesto. Ujú. Mm. Bueno, acá hay varios que yo estoy viendo que Sí. levantaron la mano. Ricardo y Sí, Daniel. Ricardo, Sí. Daniel Daniel. Weisbrot, Sí. Elena Calmewiki. Paulina. Paulina, Paulina. Bueno, Ahora me voy a cambiar, ahora espera un y Carlos Pachuk también, ¿no? Vos No, yo querías ya hablar. hablé. No, ya habló, ya habló. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Bueno, Ricardo. Bueno, la verdad es que se me agolpan muchas, se me arboriza mucho lo que tengo para decir. Voy a tratar de decir algo mínimamente coherente. Esta pregunta que se hace en un momento Rubén, de si el concepto gobierna la cura o la cura gobierna el concepto, creo que hay un común entre nosotros por la segunda opción. Es decir, no hay un buen psicoanálisis que fije conceptos. El concepto, esto lo trabajamos mucho con Rubén, un año en El Pensando, ¿no? Justamente el peligro de dogmatización es que el concepto gobierne la cura. Eso sería adoctrinamiento, que el adoctrinamiento nos ha visitado muchas veces en la vida. Entonces, quiero decir en ese sentido, porque Rubén apeló a mí como experto en Berenstein. Yo tuve una fuerte transferencia con Berenstein, participé en un libro de próxima aparición, pero en algún momento tuve que cortarla con Isidoro porque no quería quedar alienado en el modo que él tenía de desarrollar sus propias teorizaciones. Yo ya estaba en contacto y ahí me encuentro con Carlos Gussetti. No hay una teoría, ¿no? Yo no pienso que haya una teoría, hay teorías y hay transferencias a teorías, y en algún momento a mí me cesó esa, esa productividad con Isidoro. Entonces lo voy a decir un poco, eh, a ver, lo que me dice a mí la idea de interferencia, la asociaría con la idea básica de que todo análisis es una oportunidad realmente de hacer un movimiento fuerte en la vida, ¿no? Es decir, yo pienso que un análisis que se reduzca a lo representacional, me parece que es una oportunidad para que en transferencia y a través del acto aparezca lo acontecimental como oportunidad para que no sea pura repetición, para que haya diacronía, ¿no? Es decir, toda la temática de presencia del analista, el encuentro de los estilos, etcétera, y creo que la idea es interferir la repetición, ¿no? Es decir, yo eh, lo asocio con eso. Y un último apunte con esta idea de que no hay montaje exhaustivo, ¿no? Hay múltiples montajes que se producen para producir analizabilidad. Y estuve leyendo a un joven discípulo, más joven que nosotros, es un hombre grande, ¿no? De Nacho Leukovic, que es Agustín Valle, ¿no? Y él tiene todo un capítulo planteando las actuales condiciones de producción de subjetividad, poniendo el énfasis en lo conectivo, ¿no? Lo conectivo como condición de existencia, ¿no? Me permito tomarme un segundo. El otro día tuve que autorizar un estudio y fui, entre comillas, como siempre, a CEMIC a que en un papel me autoricen algo que había copiado de mi WhatsApp. Y resulta que la autorización no se hacía más en un papel firmado del otro lado, autorizo con un sellito, sino que me dieron un papelito donde tenía que ir a internet también, ¿no? Es decir, prácticamente no sé de ningún lugar en donde a uno le conteste una persona. En general, lo más común es que haya máquinas ahí, ¿no? Entonces, esta oportunidad que tenemos hoy, ¿no? En donde lo conectivo es condición de existencia, por ahí la pregunta es, a veces pacientes con presencia en el consultorio, a veces compañeros, colegas trabajando en grupos de un modo o de otro. El asunto es poder hacer uso de esta condición de existencia
para que generar efecto sujeto. Seguramente hay matices de diferencia entre una condición y otra, ¿no? Pero cada una seguramente puede tener su productividad. Bueno, paro aquí por ahora. Quiero intervenir un ratito nomás porque acerca del concepto, dado que también Carlos lo planteó, ¿no? Así que un diálogo ahí cortito en relación a esto, en lo que se pueda, ¿no? Yo creo que es muy complejo realmente, porque cuando Lacan enuncia esa cuestión, bien provocador con lo de gobierna, básicamente, ¿no es cierto? Pero aún así, ¿por qué digo? Porque recordemos que cuando Freud introduce las pulsiones, se hace una introducción que es epistemológica. Él se da cuenta, ¿no es cierto?, que tiene que recurrir de alguna manera a la ciencia, a la epistemología y demás, para anunciar, ¿no es cierto?, que está proponiendo un concepto fundamental, eterno, mira cómo digo, que es separar instinct de trieb, ¿no? Había descubierto, había inventado, había dicho, ¿no? Esto es lo que Lacan dice que el concepto hace traza en lo real. A partir de allí, tenemos que vernosla efectivamente con la creatividad en la clínica, con la novedad, yo decía, enfatizaba de cada sesión, habiendo puesto tanto el énfasis en la escena, por ejemplo, ¿no es cierto? Sin guión, ¿no es cierto?, sino que es el de cada vez. Pero incluso yo había puesto otro ejemplo, además del de Velázquez, que es el de Tadeusz Kantor. Yo no sé si ustedes recuerdan, es un poetista polaco que vino un par de veces acá y tenía la particularidad de estar todo el tiempo él en la escena, como Velázquez en sus Meninas, haciendo cambios permanentes de su obra. Yo vi que Se mueran los artistas, era una de las obras, y el tipo estaba todo el tiempo cambiando las luces, corriendo los actores. ¿Qué quiero decir con esto? Así como hay un Hamlet eterno, hay versiones absolutamente novedosas de cada Hamlet en cada noche. Cuando está instituido la represión, me animé a pensar, acá está escrito por ahí también, que a lo mejor los tiempos actuales, más que la represión fundante, a lo mejor estamos, ya lo han dicho otros también, obvio, avanzando hacia a un desmentido fundante y quizá incluso una forclusión fundante de la subjetividad, cuando nos vamos mutando hacia lo robótico, por ejemplo. Pero lo que quiero decir es que hay conceptos, ¿no es cierto?, que hay que ver cuándo. Es decir, me parece que es fuerte la posibilidad de las variaciones. Lacan juega con vérité, ¿no?, variaciones de la verdad, ¿no? Es decir, juega con su francés, ¿no? Digo, esto es lo que quería pensar acerca, pero sigamos, ¿no? ¿Puedo? Sí, Daniel. Dale. ¿Puedo? Bueno, más allá del... Paulina, después dale. Más allá del agradecimiento y felicitaciones por ambas presentaciones, un par de cosas que me hicieron pensar es que, por un lado, a mí me parece que el psicoanálisis ha devenido un poco más humilde, ¿no? Como que hemos ido perdiendo cierta omnipotencia teórica y clínica. Me parece que la pandemia es un pensamiento que vengo teniendo últimamente. Yo creo que la pandemia cambió el psicoanálisis para siempre, ¿no? Es decir, quizás algo de los efectos de la reconsideración de ciertas temáticas que se habían caído, como por ejemplo todo el tema de lo traumático, pero también lo del encuadre. Decía Rubén, decía si el encuadre no es un refugio. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? A mí me parece que lo que hemos aprendido en la pandemia, por ejemplo, es a interrumpir en la sesión porque llegó el pedido de Coto, una hora después de lo que suponíamos, o a nosotros o a ellos, digamos, ¿no? O el perro, no sé, un día el perro se me metió acá adentro ladrando porque tocaban el timbre. Quiero decir, y lo que nos hemos dado cuenta, me parece que no pasó nada grave con eso, ¿no? Que todo se pudo seguir trabajando igual. Entonces me parece que hay por un lado como una pérdida de omnipotencia, de devenir un poco más humildes.
Después y creo que la clínica nos viene dando unos sopapos terribles estas últimas décadas, ¿no? Es decir, una cosa, todo el tema de el impacto de los feminismos y de la caída del binarismo sexual, nos trae un nivel de interrogación, a mi gusto, inédito, ¿no? Digo, porque quizá en una época el tema era qué pasaba con la homosexualidad, digamos, hoy parece un chiste el tema, ¿no? Sí, me parece que la caída del binarismo y la aparición de personas que no quieren definirse por ningún género nos pega sopapos que nos obligan a pensar de nuevo. Y en ese sentido también me parecía que tanto vos hablabas, Carlos, de los extremos, de alguna manera, ¿no? Por un lado, el traje, siempre con el mismo traje gris, decían, de Meltzer, ¿no? Meltzer. Y me gustó el ejemplo que trajiste de todos los analistas de tipo con el mismo saco, porque ahí está esa búsqueda de prestigio, de un psicoanálisis, a mi gusto, omnipotente, defendido en esa omnipotencia de su propia fragilidad, ¿no? Pero me parece que en ese sentido hay extremos, ¿no? Lo del psicoanálisis mutuo de Ferenczi, a mí me parece un extremo exagerado, digamos, ¿no? Si bien entiendo que todo el planteo que él hace y que vos pusiste muy bien cuando planteabas si no es natural estar en estado de presencia de las propias emociones sin disimulo, yo acompaño eso, digamos, pero no llegaría al psicoanálisis mutuo. Y del otro lado, claro, sí, yo sé. Y del otro lado, un muy breve ejemplo, me llegó un paciente argentino que vive hace 15 años en París y que viene de un análisis con un lacaniano, y lo deja porque él tiene ya hace cerca de un año sesiones que no pasaban los 7 minutos. Entonces él decía que entraba al consultorio, había 4 o 5 pacientes esperando y él decía, bueno, igual en media hora salgo. Y cuando pensó en eso es que decidió dejar. Quiero decir, una cosa es replantearse el tiempo de las sesiones y la importancia que tuvo ese planteo, que me parece que es muy interesante de ser tomado, en qué momento cortar la sesión. Y otra cosa es llegar a extremos de ese tipo que a mi modo de ver terminan vaciando al psicoanálisis de todo sentido. Entonces me parece que humildes es una palabra que me gusta más que castrados, digamos, ¿no? Dado el tinte, digamos, todos los cuestionamientos que hay hoy hacia esa palabra que tiene que ver con un posicionamiento patriarcal desde cómo se lo piensa desde ciertos feminismos, que me parece interesante tomar, pérdida de omnipotencia y esta idea de una presencia de analistas, me parece que lo de implicación va a la idea de analistas afectados, ¿no? Afectados en la escena de la sesión y que estamos ahí más o menos haciendo lo que podemos. Y lo último, lo que decía de la pandemia es que la pandemia planteó digamos, la virtualidad como a mi gusto, como un dispositivo más. Quiero decir, que tiene su legitimidad hoy día, ¿no? Es decir, yo, así como alguien dice, atiendo pareja, yo atiendo familia, yo atiendo en forma virtual, dado que es un procedimiento que ilumina sectores de las problemáticas y oscurece otras, como todos. Hasta ahí. Bueno. ¿Querías decir algo, Carlos, o no? No, en todo caso después. Está bien. Paulina. Bueno, sí, yo creo que el psicoanálisis tiene competencia con la tecnología, tiene competencia con la preocupación por el ambientalismo, pero esto lo quiero precisar, en relación a la pérdida del centro del universo en el sujeto humano. O sea, somos uno más en las especies. Creo que Bifo Berardi habló bastante
el otro día en su conferencia, pero vamos leyéndolo y estamos todos preocupados porque bueno, porque todo lo que le molesta al humano lo hace desaparecer o craquea la tierra y no sabemos cómo reparar. Y en ese sentido acuerdo muchísimo con Daniel, es decir, somos más humildes, porque castrados también, viste, es una cosa medio engolada, y creo que eso sí es atributo de Lacan, lo real. Me gustó mucho lo que dijo Carlos Busetti, la presencia real. Y a mí se me ocurrió como decir, tocarlo, decirle, ¿sos de verdad? No, o sea, como, somos de verdad, le doy la mano de verdad, estoy preocupada de verdad. Una cosa chiquitita, el otro día, ayer, una paciente que venía presencial, le escribo, le digo, ¿te molestaría pagarme la sesión por transferencia? Me mostré de verdad. Entonces viene, ella trabaja en un banco, me dice, ¿querés que te pague siempre por transferencia? Y me agarró un ataque de risa. Le dije, no, es para esta, después tengo que pagar la tarjeta y si no, me ahorraste ir al banco. Una paciente de muchos años. Digo, mira, en esta incertidumbre que vivimos con esta inflación, de esto quiero hablar un poco, no hay certezas. Yo te lo pedí para esta vez, la próxima vemos. O sea, que tiene que ver con el pago, que tiene que ver con el encuadre, ¿no? Pero la verdad que no tenía tiempo de ir al banco. O sea, a ver, me tomé una atribución, que me desdibujé. Por eso quería hablar, y después lo voy a citar a Calamaro, esto del salmón que navega a contracorriente. Muchachos, si nos descuidamos, el salmón no está. La pesca acá se ha regalado y si quieren salmón lo van a pagar muy caro y no creo que puedan. A ver, ¿qué quiero decir esto? Que lo económico y la incertidumbre también produce subjetividad. O sea, no solo en nuestros pacientes, ¿no? También en nosotros, que un pedazo grande de nuestro psiquismo, diría yo, está preocupado. Yo lo veo en el consultorio. El trabajo ocupa una porción enorme en las sesiones. Bueno, esas serían como mis aportes, que son preguntas, son dudas, no son certezas. Y muchísimas gracias a Rubén y a Carlos Busetti, y bueno, y a todos los compañeros, ¿no? Aportando desde esta interrogación permanente que es la elección de nuestra clínica y de nuestra práctica. Muchas gracias. Yo querría hacer un comentario a propósito de lo que decía Paulina y a propósito de una intervención que estoy viendo acá en el chat de Silvia Castro. Silvia pregunta, ¿cómo operaría la presencia real del analista en momentos de detención del tratamiento? La presencia real puede ser un motivo de detención del tratamiento, ¿no? Sí, pero yo he tenido múltiples experiencias donde aventuré algún comentario personal. Suelo utilizar la primera persona del plural para hablar de ciertas cosas que le pasan a mis pacientes, ¿no? Por ejemplo, todos sufrimos de angustia, ponele, ¿no? Una cosa de ese estilo, ¿no? Me parece una manera en que de conjurar como decía Freud en ese artículo, los especiales, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese? Los que fracasan al triunfar, los de excepción, ¿no? Muchas veces el sufrimiento llega a la dignidad de la excepción. Soy el que más sufre, ¿no? Que es una forma narcisista de eludir algo del deseo, me parece, ¿no? Entonces, a veces utilizo esa manera. Pero en otras oportunidades, incluso he llegado a contar alguna situación de mi vida personal. Muy cuidadosamente, tratando de no entrar en este juego de
el análisis mutuo, que Ferenczi era un apasionado, un poco loco, pero un genio, sin ninguna duda. Clínicamente, los casos más difíciles se los derivaban a él, porque sabían que el tipo era capaz de hacer todo lo posible y que entendía bastante bien esa dinámica de los casos difíciles, ¿no? Pero para darles un ejemplo, en una oportunidad una paciente tremendamente sufrida, que el padre tenía que pasar por una operación de corazón. Y ella ya lo había dado por muerto. Y yo le conté, digo, mira, te voy a contar una cosa personal, mi padre pasó por una operación de corazón a los 88 años y sobrevivió unos cuantos, ¿no? Eso le resultó de un alivio absoluto y permitió que la cosa corriera, ¿no? Que el discurso siguiera su curso. En otra oportunidad, hace no mucho, también le conté no voy a explicar el asunto porque implicaría demasiadas vueltas, pero le conté una cosa de mi adolescencia a un paciente que me estaba planteando un problema. Y a la sesión siguiente me dijo, no sabes cómo me alivió lo que me contaste, lo bien que me hizo que me contaras eso. Esto, por supuesto, no es una recomendación técnica, ¿no? A mí se me ocurrió en el momento porque pensé que me había sentido muy afectado. Esta palabra que quizás es mejor que la de implicado, ¿no? Afectado por algo de esto, y esa afectación me hizo decir lo que dije. Bueno, esto lo aprendí no solo lo aprendí en el diván también. Esto. Así que... Gracias. Interesante, realmente, lo que traes, Carlos, porque yo creo que ahí, digamos, en esa afectación está la dimensión inconsciente que se va trabajando conjuntamente, digo, ¿no? Porque hay algo singular en ese momento, ¿no es cierto?, en que vos realmente te ves implicado, ¿no? Digamos, a poder decir eso. Es decir, vos justamente enfatizabas también el bien decir, ¿no? La cuestión y el bien hacer traía también en Elida, ¿no? Porque efectivamente, cómo pensar esto, ¿no? En términos de interpretación por un lado, porque digamos, estás interpretando algo que está aconteciendo allí, pero es una intervención en lo real, un acto analítico, algo que tiene que ver, por supuesto, ¿no es cierto?, con dar curso también a lo que vos, como Velázquez, trabajando ahí en la escena, digamos, ¿no? Es decir, un trazo más, ¿no?, que acontece, ¿no?, en relación a esto. En este sentido, Paulina, está Paulina, no, digo... Acá cierto, sí, estoy. Es cierto lo que vos decís, esto, ¿no?, de uno más, de la especie y todo eso. Justamente ahí me parece, ¿no?, es que nuestro métier, nuestro trabajo rescata en ese lugar de espacio-tiempo, digamos, la posibilidad de ese encuentro, que a veces puede durar mucho tiempo, otras veces un encuentro, ¿no? Digo, pero creo que esa posibilidad de ir contra la corriente, digamos, el discurso capitalista y de todo lo que podamos englobar en esto, ¿no es cierto? Hay mil y otra forma de decirlo, pero parece que, digamos, y en ese sentido yo jugaba con la expresión de tienda de campaña, refugio y búnker al mismo tiempo, ¿no? Y por eso quizá deslicé a veces el encuadre, ¿no?, como refugio, ¿no?, es decir, en el sentido, digamos, de tanta intemperie, de tanto arrasamiento, y de pronto algo se configura allí entre el analizante y el analista para relanzar de vuelta como tienda de campaña, ¿no es cierto? Se abre y se desarma una y otra vez. Carlos, creo que estaba, no sé si había otros, Carlos estaba pidiendo, Sí. ¿sí? Sí. ¿Puedo hablar, decir algo? ¿Sí? Dale, sí, claro, sí. Sí. No, quería decirle, bueno, que
me gustó mucho los trabajos porque nos hacen pensar y porque es un pensar humilde, digamos, de donde no nada está definitivo, como cuando éramos marxistas-leninistas y creíamos que el mundo era de una determinada manera, ¿no? Respecto a lo que dice Carlos, yo creo que vos hacés una intervención fragmentaria tomando tu libro, ¿no? Cuando contás algo tuyo, ¿no? Que le hizo bien al paciente, que no es un análisis mutuo, sino una intervención fragmentaria. A mí me pasó, por ejemplo, que vino una paciente que estaba muy angustiada porque el hijo se iba del país y yo en un momento le dije, bueno, mira, te cuento que mi hijo se fue a Canadá. El mío también. El mío sí, también. sí, se fue a Canadá hace unos meses y bueno, hay alguna forma de poderlo soportar. Y eso le produjo un gran alivio, como decís vos, a la paciente. Bueno, eso quería decir. Y les agradezco mucho el trabajo. Ahora sí, Norberto, una sola cosita en relación a esto, ¿no? La pregunta de la interrupción. No, a mí me pasó que el uso del WhatsApp, ¿no? Es decir, alguien que interrumpe efectivamente, y yo no tenía modo de saber qué había pasado y demás. Y la verdad es que, digamos, a través de mensajes distintos tipos, depende un poco del día y qué sé yo, le dejaba mensajes y pasó mucho tiempo con esos mensajes, incluso la angustia muchas veces no estaba tildado, no estaba visto, digamos, ¿no? Hasta que un día me llamó finalmente, ¿no? Digamos, algo, era como, no sé, era como, la sensación era una especie de océano, tirar ahí una red, a ver si de pronto, ¿no? Volvía a aparecer él y apareció, digamos, ¿no? Tuve esa necesidad de hacerlo, de vuelta, ¿no es cierto? Es decir, yo no soportaba, claro, es cierto, esa interrupción sin palabras, nada. Entonces yo mandaba mensajes, ¿no? Distintos tipos, y de pronto, bueno, advino ahí de vuelta el llamado, ¿no? En este caso, ¿no? Norberto, creo, ¿no? Sé quién. Norberto y Ricardo, y ya vamos terminando, sí. Ah, bueno. Bueno, Cortito, pero... ¿puedo decir algo? Sí, Dale, sí. Norberto. Sí. Bueno, bueno, desde ya los comentarios me despiertan o nos despiertan enorme cantidad de cosas. Un pequeño ejemplito de lo que decía Carlos, ¿no? Por ejemplo, el otro día una persona en el consultorio me habla de un texto como muy bueno y yo me salió preguntarle el nombre del autor, ¿no? Entonces, eso fue un acto de reconocimiento sin palabras, porque yo reconocí que algo de lo que decía él, y así surgió, ¿no? Como una modalidad de la aceptación de su capacidad con respecto a ese tema. Digo, en el sentido de que la humildad puede incluir también el hecho de que lo que se nos ocurre en determinado momento, como algo que sale, que no está mediado por ningún control. Eso por un lado. Pero por otro lado quería comentar un sentimiento que tengo desde las primeras palabras de Rubén, ¿no? Nombrando no sé a quién, dijo, lo importante no son ellos, sino el aire que hay entre ellos. Ah, Velázquez, sí, Velázquez. Velázquez. Roberto, sí. Velázquez por las En las meninas. meninas. Perfecto, bueno, muy bien. No, pero digo, en ese sentido, me vino muy fuerte la idea del aire que hay entre ellos. Es decir, cualquier participación mía o cualquier participación de ellos es contextual, ocurre en ese momento. En ese momento se está produciendo un analista y en ese momento hay un paciente con determinadas características y ahí hay un entre, el aire que está entre ellos, que viene a traer una verdad, digo verdad entre comillas, pero una verdad contextual y momentánea fenomenal, que a veces es más rica que cualquier representación previa. Este es el otro punto. Me parece que para mí es un incentivo fenomenal. Por último, con respecto a la humildad, voy a decirles una idea que me
que no es clara para mí tampoco. La humildad, ¿cuál es el límite en que la humildad no se transforme en hacer cualquier cosa, ¿no? Donde todo es posible? No sé si soy claro en el sentido de cómo, junto con la humildad, habría que hacer un esfuerzo constante de conceptualización creciente, ¿no? Una cosa por el estilo. Y otra cosa que me está molestando y escucho mucho es algo así como la idea de que el análisis es un ámbito del amor versus el capitalismo infame. A mí me parece que esta es una dimensión que por lo menos me hace ruido, ¿no? No creamos que estamos en un territorio de bondad frente a lo horrible de la política, del mundo, del capitalismo infame, ¿no? Porque estos son destellos, muchos destellos que me produjo los comentarios de ustedes, que les agradezco mucho. ¿Puedo decir algo? Déjame que diga esto. El análisis es también una mercancía, de manera que no estamos fuera. No, no, estamos fuera del capitalismo, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí, bueno, dale, dale. Bueno, y yo... yo... Ricardo también quiere decir algo, sí, sí, dale. Dale. No, dale, yo quería decir, a mí me impactó mucho este comentario, esta mención que hizo Rubén a Velázquez y a las meninas y esto de pintar el aire, porque los que aspiramos a trabajar originalmente en familia, después en general en vínculos, sin perder una perspectiva psicoanalítica, no como la perspectiva sistémica que se desentiende de la fantasmática. Nosotros tenemos como un proyecto más complejo, estamos metidos en la escena, afectados ahí, pero distinto que en las meninas, no se queda quieta ni la nana, ni la nena, se mueven todos. Entonces hay todo un régimen de afectación y de trabajo en la escena del analista y una esgrima para no quedar justamente clavado en una de los vientos que pueden andar jugándose ahí. Quiero decir, ahí realmente el desafío de cómo generar las condiciones de analizabilidad cada vez y los límites de las condiciones de analizabilidad en la escena con nuestra afectación, creo que es la tarea que nos propusimos persistentemente en la asociación. Sí, pero diría, no solamente que se mueven todos, sino que comienzan en ese momento. Esto. No, quería decir que tomando el ejemplo de Carlos Busetti, y después Carlos Pachuk también dijo lo mismo cuando incluyéndonos, ¿no? Pequeña anécdota, yo recién estaba recibido, éramos 3 amigos que habíamos alquilado un lugar donde había 3 consultorios, y en ese momento habíamos puesto ventiladores de techo, todavía no era tan fácil poner aire, y en un momento yo salgo de una sesión, me cruzo con uno de mis amigos, que está todo chivado, ¿no? Entonces le digo, ¿qué pasó? No prendí, no, me dice, no sabes, empezó la sesión y me había olvidado de diciembre, ¿no? Me había olvidado de prender el ventilador de techo. Y le digo, ¿y por qué no lo prendiste? Me dice, no, ¿cómo me voy a levantar en el medio de la sesión a prender el ventilador de techo? Y yo estaba de acuerdo con que él había estado bien. Quiero decir, a eso digo, caída de la omnipotencia. Me parece que hoy es como que nos permitimos pensar de otro modo, digamos, esas cosas, ¿no? Eso. Y hacer otras cosas, ¿no? Hacer otras cosas. Gracias, coronavirus. ¿Puedo decir algo o hay otros? Sí, ya vamos terminando. Dale, Silvia, dale. No, esto de hacer algo trae toda la dimensión de la poiesis, que obviamente participa del psicoanálisis desde siempre, pero no está mal relevarlo, ¿no? Es decir, situarlo un poquito, yo digo siempre, como en una pulsación temporal en donde uno de los términos no prevalezca sobre el otro, ¿no? Y lo expulse, ¿no? Como que entonces el azar
comience a transitar por otra modalidad, otro movimiento, diría, en cada singular psicoanálisis, ¿no? Que no es el psicoanálisis, sino cada singular experiencia de psicoanálisis y de, yo lo hablo así, pero bueno, como voy a hablar la siguiente vez, lo propongo, de una psicopoiesis, para relevar esa dimensión poética, ¿sí? Bueno, lindísimo, me encantó y gracias por... Muchas gracias. Ven, Carlos. Bueno, Gracias, gracias Carlos, gracias a todos. Gracias, Rubén, Bueno, Carlos. para seguir pensando y conversando. Seguir pensando, va a dar para otro encuentro. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Chao.